Buen día, hermanos. Vamos a orar para poder empezar el mensaje. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos esta palabra. Señor, derrama tu Espíritu Santo en mí. Ayúdame, Señor, para poder predicar solo tu evangelio, Señor. Que una palabra toque mi corazón y me ayude, Señor, para poder batallar espiritualmente contra todos mis enemigos, Señor, contra mi propio egoísmo también, Señor. Ayúdame para poder predicar solo tu evangelio, Señor. Y toca los corazones de mis hermanos con esta palabra, Señor, para que puedan también recibir, Señor, tu bendición. Muchas gracias. Te encomendamos todo orando en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. El título del pasaje de hoy es Por la manera de Jehová. ¿Cómo estamos pasando la cuarentena, hermanos? Gracias a Dios que nos ha guardado en este tiempo de pandemia. Nosotros hemos aprendido que Israel conquistó el centro y el sur de Canaán. A Israel le faltaba conquistar el norte de Canaán. A través de la batalla narrada en este pasaje, Israel pudo tomar toda la tierra de Canaán, pero aún le faltaba la distribución de la tierra. Nosotros también tenemos la misión de conquistar toda la tierra con el Evangelio de Jesús. Que este mensaje nos dé gran ánimo espiritual para conquistar nuestra tierra de misión. Amén. Primera parte, sin dejar nada, del capítulo 10, versículo 29 al 43. Cuando Josué peleó con todo Israel de Maceda en Libna, Dios le ayudó para tener la victoria. Miren los versículos 29 y 30a. 29 y 30a. Veamos, 2, 3. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y le hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Aquí Dios entregó la batalla a Josué, no porque él era muy fuerte e inteligente, ni por su enojo humano, ni por su propia justicia, sino por el pecado de aquellas ciudades. Dios mismo mandó a Josué como instrumento de su juicio divino y para confirmar las palabras de promesa que Dios hizo a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Leamos Deuteronomio capítulo 9, versículos 5 y 6. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar las palabras que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu propia justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Realmente Dios nos llamó como su instrumento de justicia. A veces por nuestro orgullo no somos muy duros como la piedra, pero por su gracia Él nos moldea para cumplir la palabra de promesa en nuestra vida. Dios anhela que seamos fuente de gran bendición para muchos. Sin embargo, en nuestra vida de fe hay una gran batalla espiritual. En especial, para poder ayudar a los demás, es imposible hacerlo con nuestro propio esfuerzo humano. Entonces, ¿cuál sería la batalla que debemos ejecutar y con qué herramientas batallamos? Leamos Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18. Por favor, leamos ya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, de que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Esta es una imagen que representa la manera como Dios quiere que nosotros nos vistamos en su armadura. Cada elemento tiene su significado, pero nosotros a través de vestirnos en toda la armadura de Dios podemos vencer al enemigo. ¿Cómo fue la guerra de Josué contra Laquis? Miren los versículos 31 y 33. Josué combatió contra Laquis y Jehová la entregó en manos de Israel. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo también lo destruyó Josué, hasta no dejar ninguno de ellos. Así también combatió a Eglón, Debir y Hebrón, y la destruyeron con todo lo que tenía vida, sin dejar nada. La palabra sin dejar nada se repite 5 veces desde los versículos 28 al 42. Josué combatió contra sus enemigos y los venció en cada batalla sin dejar nada. Josué sí o sí cumplió el mandamiento de Dios. Esta es la postura que aprendemos de Josué, sin dejar nada. Mientras llevamos la vida de fe, a veces nuestro viejo hombre se quiere levantar, especialmente a través de los malos hábitos, a través de los malos pensamientos y los deseos carnales. Nuestro propio orgullo es nuestro peor enemigo, pero Dios nos dio la espada de su palabra y también nos dio la flecha de la oración para poder vencerlas. Pero primero veamos la espada de su palabra. Vamos a leer esta palabra de Hebreos 4:12, que nos describe cómo es la espada de la palabra de Dios. Vamos a leer juntos 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los ojos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Ahí. Y también Dios nos dio la flecha de la oración. Con la flecha de la oración también es para poder vencer a nuestros enemigos. Esta es una palabra también que nos dice de qué manera podemos vencer al enemigo. Si algo pide en mi nombre, yo lo haré. Nosotros sí o sí debemos usar estas herramientas para destruir completamente los pecados, sin dejar nada. Realmente esta cuarentena es una prueba. Pareciera que hay muchas cosas que no podemos hacer para Dios. Y pasando el tiempo, no podemos hacer inestables, espiritualmente nos hacemos muy inestables. Sin embargo, Dios nos permitió sus armaduras, la oración y la lectura bíblica. Desde nosotros podemos arrepentirnos y también podemos enseñar a los otros. Así vamos a matar a todos los enemigos de Dios sin dejar nada. Nada de nuestro viejo hombre tiene que quedar. Amén. ¿Cuál es el secreto para que Josué tome toda la tierra? Leamos el versículo 42 y 43. Ya. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. El secreto para que Josué tome toda la tierra es saber que Dios peleaba por Israel. Cuando Josué recordaba que Dios estaba con su pueblo, él tenía la fe de hacer 120% para la obra de Dios. Cuando él recordaba que Dios peleaba por su pueblo, él tenía la fe de hacer parar el sol y la luna para cumplir el mandamiento de Dios. Si empezamos a pelear para rescatar a nuestros hermanos y rescatarnos a nosotros mismos, entonces Dios peleará por nosotros. Ayudar a un hermano para arrepentirse y para aceptar el gobierno de Jesús en su vida no es fácil, pero Dios va a batallar por nosotros. Podemos ganar. Esta fe es necesaria, no por nuestra propia palabra ni por nuestra propia fuerza. Nadie puede arrepentirse por nuestra propia palabra. Pero cuando Dios pelea por nosotros, entonces hay arrepentimiento. Y sobre todo podemos hacer como Josué hizo en el versículo 43. Después de cada batalla, siempre él volvía a Gilgal. Era su lugar de oración y comunión con Dios.
Nuestro Señor Jesús también siempre volvía al lugar de la oración para estar con Padre Dios. Entonces, Gilgal es el lugar de nuestra comunión con Padre Dios. ¿Cuál es tu Gilgal? ¿Cuál es tu Gilgal? Nosotros aprendamos la postura de Josué, quien peleó con sus enemigos y los destruyó sin dejar nada. Mediante esta palabra volvamos a nuestro Gilgal de la oración y vamos a Dios, quien pelea por nosotros y nos dé la victoria espiritual en toda área de nuestra vida. Amén. Segunda parte, de la manera que Jehová lo había mandado. El capítulo 11, versículo 1 al 23. Miren el versículo 11:1. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió un mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sibrón, al rey de Atzab. Cuando los reyes del norte escucharon que los israelitas habían conquistado el centro y el sur de Canaán, sintieron que pronto llegaría Israel al norte. Entonces, Jabín, rey de Azor, formó una gran alianza. Ellos, llamando a muchos reyes, estaban muy angustiados porque Israel venía junto con Josué. Ellos decían: vamos, juntémonos, destruyamos a Israel. En los versículos 2 y 3 hablan sobre la gran alianza que hicieron los reyes, que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, también al sur de Cineret. Entonces, miren, por ejemplo, este mapa. Este mapa muestra todas las ciudades que Josué ya había conquistado y estaba a punto de conquistar. Si podemos ver ahí la imagen, ahí vemos todas las ciudades. Ahora Josué tenía que irse al norte para seguir peleando, y ahora tenía que enfrentar a estos reyes que eran mucho más. Vamos a ver cómo era su ejército de estos reyes. Miren los versículos 4 y 5. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena y que está en la orilla del mar, era una multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Perón para pelear contra Israel. Realmente Israel tenía que enfrentar una alianza más grande que la alianza de los 5 reyes. Sus enemigos eran como la arena del mar. Parecía un gran ejército como la arena del mar, como si fuera la batalla entre David y Goliat. Los caballos y los carros de guerra son como los tanques y aviones hoy en día. Pero Israel no tenía estos elementos y si Josué perdía esta batalla no podría cumplir la misión de conquistar Canaán. Además perdería el territorio ya conquistado. Josué, al pensar en el número de sus enemigos, podría tener temor de ellos y sentir que sus enemigos eran muy grandes y fuertes y su pueblo era muy chiquito. Él podía sentir que conquistar a Canaán era muy, muy difícil. ¿Cómo Dios animó a Josué de nuevo? Miren el versículo 6. ¿Me acompañan? Vamos a leer juntos, hermanos. Ya. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Frente a los enemigos, Israel tenía la palabra de promesa de Dios. Dios le dijo a Josué que no tenga miedo, porque él sería a cargo. La alianza de sus enemigos era mucho más de 10 ciudades. Era mucho más grande. A veces nosotros pensamos que nuestros pecados y problemas de nuestra vida son tan innumerables como la arena del mar. Pensamos que nuestros problemas son más grandes que cualquier cosa.
y podemos tener mucho temor. Pero Dios mismo nos dice, no tengas temor de ellos. Conmigo tendrás la victoria. Esta vez Josué no paró el sol, pero pudo ganar la victoria porque sabía que Dios se la entregaría. Pero Dios le dio una dirección un poco rara a Josué en esta parte. Él le dijo, desjarretarás sus caballos y a sus carros quemarás fuego. Desjarretarás se refiere a cortar el tendón de las piernas de los caballos. Es decir, cortar en las patitas traseras de los caballos. Si le cortan las patas a los caballos, ya no pueden ser útiles para la guerra. Esto era para que los israelitas no dependan de los caballos y de los carros, sino solamente de Dios. Si los israelitas tenían caballos y carros, no dependerían de Dios y perderían la guerra. Nosotros, si dependemos de otras cosas en lugar de depender de Dios, vamos a perder nuestra batalla espiritual. Dios quiere que dependamos de Él absolutamente. Salmos 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. ¿Cuáles serían nuestros caballos, nuestros carros y caballos en este tiempo? Si tenemos plata, es fácil depender de la plata y no de Dios. Si dependemos de las cosas humanas, no podemos llevar una vida victoriosa en Dios. Por eso dependamos solamente de Dios para obtener la verdadera victoria. Amén. Miren los versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos, por favor. Desde Josué. Leamos juntos. 2, 3. Josué y toda la gente de guerra vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Mefpaim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Ellos atacaron a los enemigos de repente. Nosotros vemos que la guerra no está en la cantidad de guerreros, sino en la mano de Dios. Aunque seamos pocos, si Dios está con nosotros, podemos vencer. No dejemos que el enemigo actúe primero. Nosotros también tenemos que atacar de repente, inmediatamente. Así nuestro adversario, el diablo, no va a poder hacer nada contra nosotros. El diablo siempre busca el momento en que no dependemos de Dios para atacarnos. Por eso, si sabemos obedecer a Dios y tenemos su palabra, inmediatamente podemos actuar, podemos hablar y desafiar a nuestros hermanos para que no sean engañados por nuestros enemigos Satanás. Entonces, ¿cómo Josué obedeció esta orden de Dios? ¿Hasta dónde Josué obedeció esta orden de Dios? Leamos el versículo 15, juntos, ya. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Dios le había dado a Moisés la orden de destruir a todos los de Canaán, a todos, sin hacer ninguna alianza con ellos. Según Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Moisés transfirió esa orden a Josué, y Josué la cumplió sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Josué no recibió esa orden directamente de Dios, sino a través de Moisés. Sin embargo, él la cumplió completamente. Josué era el líder del pueblo, y a la vez era un hombre muy obediente a sus superiores. Veamos 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Veamos juntos, ya.
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Amén. Cuando enseñemos la palabra de Dios, hagámosla con esta convicción de obedecer a Dios. La obediencia es fundamental en la vida espiritual. Algunos dicen que van a obedecer cuando Dios les ordene, o Dios a mí me habla directamente. Pero no es así, porque Dios pone autoridades para que le obedezcamos. También debemos respetar toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo, confiar que toda la Biblia es inspirada por Dios. Según Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios entonces usará a cada uno de nosotros como instrumentos de su palabra, y muchos escucharán a Dios por nuestra enseñanza. Mediante esta palabra reconozco que a veces me costaba obedecer a mis superiores. Pensaba que solo debía obedecer a Dios y no a los hombres. Pero Josué obedeció a la palabra tal cual como Moisés se la dio. También Jesús, nuestro Señor Jesús, obedeció a la palabra de su Padre Celestial sin quitar ni añadir nada. Esta es la obediencia absoluta. Me arrepiento por mi actitud rebelde y egocéntrica. Oro para obedecer a Dios a través de colaborar juntamente con los misioneros, pastores y hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de misioneros Marcos y Ruth, misioneros Don y Hannah. Juntos formamos una comunidad en Cristo. Agradezco a Dios por su vida de fe y su influencia espiritual para mi familia. Oro para obedecer a Dios. Si yo no obedezco, mi hijo también no me obedecerá. Por eso oro a Dios para obedecer a su mandamiento a través de predicar el Evangelio cada día. Amén. Leamos el versículo 23, hermanos. 2, 3. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Finalmente Josué cumplió toda la tarea de Dios, toda la misión encomendada que Dios le dio a Moisés, su siervo. Él iba a repartir esa tierra a cada tribu y ellos iban a ocupar cada pueblo. En el capítulo 12 sale el recuento de todas las victorias hechas por Moisés y por Josué. Ellos obtuvieron 31 victorias contra 31 reyes y reinos. Los israelitas antes eran esclavos, pero Dios los hizo como guerreros espirituales para conquistar toda la tierra. Nosotros, ¿cuántas victorias tendremos? Somos llamados a conquistar nuestra vida. Somos llamados a conquistar con el Evangelio de Jesucristo a toda la tierra. No es con nuestras fuerzas, ni con ejército, ni poder humano, sino a través de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos da la victoria. En conclusión, hoy aprendimos la manera de Dios para tener la victoria espiritual. Él quiere que obedezcamos su palabra absolutamente. Esta es la manera para batallar contra nuestro viejo hombre. Esta palabra es para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando estamos en santidad y obediencia a Él, sí o sí conquistaremos toda la tierra con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Oremos para que esta semana tengamos la victoria solamente, no solamente esta semana, sino también todo el año, toda nuestra vida, podamos vivir solamente dependiendo de Dios. Amén.
Le damos la palabra clave, hermanos, y oremos. Palabra clave, Josué, capítulo 11, versículo 15. Leamos todos juntos y oremos ya. De la manera que Jehová había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos esta palabra, por usarme como tu instrumento espiritual de bendición. Ayúdame, Señor, para hacer, Señor, conforme a tu voluntad, sin dejar nada, Señor. Que pueda quitar todo mi viejo hombre, Señor, que pueda exterminarlo completamente a la luz de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdame también para poder estar confiado plenamente en usted, depender solamente de usted. Que usted pelea, Señor, por mí y me ayuda a vencer todas mis luchas espirituales. Ayúdame, Señor, para poder conquistar la tierra de la misión con tu evangelio, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Y dame, Señor, esa postura de obedecer, Señor, sin quitar, sin añadir tu palabra, Señor. Muchas gracias. Todo te pido orando en el nombre de Jesús. Amén.